Ha tenido en su gestión en Buenos Aires Gastón Utrera, quien está con nosotros, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo XXI, un papel preponderante. Lo consultaron de todos los sectores de la manera más amplia y lo exprimieron realmente muy bien, porque hay muchos temas, sobre todo uno de ellos, uno de los temas con los cuales hace un poco en la Argentina ni se podía ni siquiera hablar. Me están hablando de reforma laboral, prácticamente imposible. Y sin embargo eso salió. No como se hubiera deseado, pero salió. ¿Cómo te va, Gastón? Hola, Gustavo. ¿Es así como digo o no? Bueno, estuvimos trabajando muy intensamente desde Córdoba, desde ámbitos académicos y ámbitos empresarios, en la reforma laboral, y la batalla en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados era lograr convencer a diputados que todavía no estaban convencidos de que era necesario derogar todas las indemnizaciones agravadas, de las cuales hemos hablado mucho acá en esta mesa durante los últimos años. Un conjunto de leyes de los 90 que imponían indemnizaciones agravadas adicionales a las que establece la Ley de Contrato de Trabajo y que conoce todo el mundo, y que generan un problema muy grande, no en las empresas que tienen trabajadores en negro. Lo que nosotros planteamos es generar un problema muy grande en las empresas que tienen trabajadores en blanco, a pesar de que esas indemnizaciones agravadas están pensadas como multas para el empleo no registrado. Y la cuestión es la siguiente: la forma más fácil de entenderlo es teniendo en cuenta que el régimen indemnizatorio argentino genera dos efectos contrapuestos en las empresas. Por un lado, el transcurso del tiempo va aumentando la antigüedad promedio del personal, va aumentando entonces las indemnizaciones potenciales y eso va generando pasivos contingentes laborales en las empresas. Y por otro lado, juega en sentido contrario. Con trabajadores que tienen 15 años, dice, bueno, el pasivo que yo tengo con este tipo, si lo llego a echar, bueno, me quedo sin activos. Acá hay un punto importante. La rotación laboral juega en sentido contrario, porque con la rotación laboral sale alguien que tiene antigüedad y entra alguien sin antigüedad. Eso juega en sentido contrario. Entonces ocurre que cuando tenemos una pequeña o mediana empresa con baja tasa de rotación, es decir, que tiende a retener a su personal, el primer efecto es más grande que el segundo, y la empresa, a medida que transcurre el tiempo, va aumentando pasivos contingentes. Aun cuando no despida a nadie, tiene esos pasivos contingentes que hacen que, además, si la empresa es trabajo intensiva, si su proceso productivo es trabajo intensivo, llega muy rápido el momento en que esos pasivos contingentes valen igual o más que el activo de la empresa. Y esa empresa entonces no vale nada, así no haya despedido a nadie. Cuando uno ve empresas que se funden después de despedir trabajadores, está viendo el efecto final, pero mucho antes de eso, sin despedir a nadie, las empresas pymes de baja rotación, mano de obra intensiva, aumentan tanto los pasivos contingentes que pueden llegar a no valer nada a los fines de venderla o a los fines de buscar financiación. Las indemnizaciones agravadas, estamos hablando de crédito, precisamente. Bueno, las indemnizaciones agravadas lo único que hacen es acelerar ese proceso, porque implican multiplicar por 2 o 3 veces las indemnizaciones potenciales. Como había todavía diputados que pensaban que tenían que seguir existiendo ese tipo de indemnizaciones agravadas, especialmente en el radicalismo, esta fue una cuestión interna de la UCR, que fue, vos recordás, quien preparó el proyecto de reforma laboral que le llevó al gobierno nacional, y ahí parte de los diputados radicales estaban de acuerdo con esto de derogar las indemnizaciones agravadas, como lo hacía el DNU 70, pero una parte de los radicales, especialmente del Senado, plantearon y terminaron incluyendo nuevamente indemnizaciones agravadas, una indemnización del 100% por empleo no registrado, una indemnización adicional del 50% por ciertas deficiencias de registración que regeneraban el problema. Entonces, la gran batalla era cómo argumentar que efectivamente no son necesarias, porque si el legislador cree que esas indemnizaciones agravadas son necesarias porque de lo contrario queda sin castigo el empleo informal, ya existe la ley 11.683 que faculta a la AFIP a cobrar hasta 6 veces lo que la empresa haya evadido en contribuciones y aportes. Está la norma, así que la norma existe. Si el legislador pensaba que eran necesarias estas indemnizaciones agravadas para desincentivar el empleo informal, bueno, ocurre que justamente las indemnizaciones agravadas que vienen de los 90, que el propio radicalismo estaba planteando derogar porque habían sido excesivas y habían fracasado en generar los incentivos adecuados,
Si esas habían fracasado, ¿por qué indemnizaciones agravadas más moderadas generarían los incentivos adecuados? Y el principal argumento, muy difícil de rebatir, y de hecho no fue rebatido en el Congreso, es 2/3 del empleo informal, Gustavo, está en unidades productivas de hasta 5 trabajadores. Exacto. Pone ahí las indemnizaciones agravadas que quieras, ahí hay un problema de evasión tributaria, hay un problema mucho más grande, con lo cual son totalmente inefectivas las indemnizaciones agravadas, eso explica por qué no funcionaron en los últimos 20 años, pero le generan un problema enorme al resto de las pymes que no tienen empleados en negro, pero que van aumentando sus pasivos contingentes laborales a medida que va transcurriendo el tiempo en existencia de estas indemnizaciones agravadas. ¿Cuál es la principal conclusión? Tenemos que trabajar en los controles, en la fiscalización, en todo caso en incentivos tributarios en esas unidades pequeñas, pero no distorsionar el esquema indemnizatorio perjudicando al tipo que está bien. Y especialmente, si conectas con lo que dije al comienzo, con las pequeñas o medianas empresas. Cuanto menos rotación tengan, o sea, cuanto más retengan a la gente y cuanto más trabajo intensivo sean, son justamente las pequeñas y medianas empresas que más necesita Argentina para generar y sostener el empleo. Las que más potencial tienen de generar empleo son las más perjudicadas por esquemas de indemnizaciones agravadas. Afortunadamente se entendió eso, ¿no? Se entendió, el proyecto que salió con media sanción de diputados deroga todas esas indemnizaciones agravadas. Ahora viene la batalla en el Senado. Lo que venimos planteándole a los senadores es no toquen nada, no solo con el argumento que mencionaste de que cualquier modificación vuelve la ley a diputados, sino fundamentalmente porque en este aspecto está bien planteada la derogación total de esas indemnizaciones agravadas. Queremos ser muy asertivos en el hecho de que no son necesarias, no son convenientes, y esto genera mayor valor de las pequeñas y medianas empresas cuando uno finalmente las deroga y deja solo las indemnizaciones que están establecidas en ley de contrato de trabajo. Eso es muy importante, nadie está discutiendo las indemnizaciones que están en ley de contrato de trabajo. Se trata de estas otras leyes que no cumplieron, no lograron cumplir su objetivo de desincentivar el empleo informal. Claro, pruebas al canto, es decir, el tiempo que esto ha estado vigente, si eso hubiera estado bien, hubiera habido más creación de empleo, y sin embargo fue exactamente al revés, tenemos un 50% de empleo. Bueno, y la explicación es esta, Gustavo, uno está poniendo los incentivos en el lugar inadecuado, distorsionando el régimen indemnizatorio, perjudicando a las pymes, mano de obra intensivas y de baja rotación, sin lograr generar los incentivos adecuados en el lugar donde está concentrado el empleo informal. Y esta argumentación no pudo ser rebatida por diputados y diputadas muy combativos desde la izquierda y desde el kirchnerismo, que ante cualquier argumento de reducción de costos laborales, de litigiosidad, van con los tapones de puntas y con argumentos además que muchas veces logran ganar ciertas discusiones. Bueno, esta argumentación la vienen ganando desde hace 40 años. Bueno, esta argumentación es muy sólida porque no es en defensa de ninguna manera del empresario que tiene trabajadores en negro, no es desconociendo el problema que hay que resolver, al contrario, es pensando inteligentemente dónde deberíamos poner los incentivos y cómo evitar distorsionar el régimen indemnizatorio. Por supuesto que hay mucha agenda pendiente vinculada a reforma laboral, a modernización de convenios colectivos de trabajo, toda la cuestión de reforma sindical quedó fuera de proyecto de ley, pero la historia no termina ahora, Gustavo. No termina ahora. La historia está empezando en algún sentido. Yo creo que estamos viviendo, como lo decíamos recién fuera de cama, ese es mi punto de vista. Al principio yo pensaba, bueno, este loquito que nos viene, melenudo que nos viene a gobernar, ¿a dónde nos va a llevar? Y resulta que las cosas se están encaminando y se está haciendo lo que se dijo. Y eso que se dijo está comenzando a ser entendido por la gente. Y yo creo que está cambiando el ánimo de todos aquellos agentes económicos que piensan que esto es realmente una refundación del país. Es decir, no se puede hacer todo de golpe. Estamos al borde del abismo. Es decir, la Argentina
antes con el populismo y sobre todo con las últimas medidas que había tomado Massa, estaba en una situación terminal. Esto era un cáncer que nos había corroído y cuya corrosión todavía nos sigue afectando de manera terrible. Es decir, toda esta recesión que estamos viviendo ahora es consecuencia directa de esa recesión que ya venía, que forzosamente tuvo que explotar, que fue con la primera gran devaluación que hizo Milei. Ahora, lo que vos estás diciendo es importantísimo porque este es el comienzo del camino. Es decir, que nunca se pensó que podría tratarse en la Cámara de Diputados y que esto pudiera salir. Está saliendo de pucho. Es cierto, las cajas sindicales no se han tocado, no se ha tocado la reelección. Será para otro momento, para otras batallas. Eso será motivo de otra consideración porque eso tampoco puede persistir en el país. Es más, y creo que hay una cuestión importante en este sentido que planteabas del punto de partida. Si se termina firmando el Pacto de Mayo en Córdoba el 25 de mayo, el decálogo propuesto por el presidente de alguna manera puede ser, y lo podemos tomar como estructurador de una agenda, que si uno lo deja como está, son 10 títulos, son 10 títulos, pero que desde distintos ámbitos académicos y empresarios de Córdoba estamos trabajando para generar el contenido y por algo muy importante, por varias cosas muy importantes, pero especialmente por una de ellas. Hay dos Mileis. El Milei liberal del 1 de marzo, del discurso del 1 de marzo y de este decálogo, y el anarcocapitalista que venimos escuchando, seguidor de Rothbard y algunos otros pensadores en esa línea. Bueno, tenemos que garantizar trabajando, y creo que va a haber mucho trabajo en ese sentido desde Córdoba, para que le pongamos contenido concreto a ese decálogo y nos aseguremos que sea un decálogo liberal y no un anarcocapitalista. Un anarcocapitalismo como el de Rothbard, sí. Y ahí tenemos mucho para trabajar porque de hecho hay un ítem que es reforma laboral que implica que el propio presidente que planteó ese decálogo sabe que esto no termina con esta reforma laboral, sino que esta es solo una parte, pero hay mucho trabajo por delante. Tenemos que trabajar en el punto 10, que es la apertura de la economía al resto del mundo. Vamos a abrir la economía con atraso cambiario, con una mochila enorme de impuestos y tasas y con regulaciones distorsivas. No podemos competir. ¿O lo vamos a hacer inteligentemente? El propio presidente ya empezó a plantear esa línea este fin de semana discutiendo la cuestión cambiaria. Cuando dijo, si nosotros tenemos costos altos en dólares, ¿quieren arreglarlo los que me piden subir el tipo de cambio? ¿Lo quieren arreglar como siempre, subiendo el tipo de cambio? ¿O tenemos que hacer las reformas estructurales para bajar los costos en dólares? Bueno, esa es la agenda. Es que ese es el tema, que tenemos no hay otra trabajar. posibilidad. Porque si llegás a devaluar de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Esa confianza que te decía yo recién y ese temor que nos quemamos con leche, me estoy refiriendo elípticamente al tema de la inflación, resurge. ¿Por qué está bajando la inflación? ¿Por qué hay desinflación en los precios? Simplemente porque está surtiendo efecto todo este grifo cerrado. En cuanto lo entramos a abrir, y ni hablamos, si estamos hablando para colmo del dólar, eso estaría, che, ¿esto va en serio o no? Bueno, hay muchas cosas en el decálogo a las que le tenemos que poner contenido y propuestas concretas. Con coparticipación hay un consenso muy grande en que hay que devolver potestades tributarias a las provincias y eliminar la coparticipación, pero está en la Constitución y exige ley convenio. Bueno, trabajemos en cómo, pensando fuera de la caja, pensando de manera distinta, cómo hacemos para poner otros elementos en la negociación entre los gobernadores para que deje de ser una cuestión de suma cero. Tenemos que pensar de una manera distinta. En todo y en particular en un problema tan complejo como ese, tenemos que trabajar en la migración de la ayuda social al empleo. Está un poco banalizada esa discusión, es un problema muy difícil de resolver, pero en distintos ámbitos en Córdoba estamos planteando trabajarlo con empresarios, con sindicatos y con los propios beneficiarios de la ayuda social, porque tenemos que entender la lógica de esos tres para eso actores. está el grupo de G6, para eso está la Universidad Siglo XXI, tenemos el IERAL, tenemos... Exactamente, tenemos universidades, institutos, hay mucha inteligencia colectiva para poner en valor, especialmente cuando el país va a estar mirando a Córdoba por los eventos del 25 de mayo y yo creo que por la agenda posterior. Definitivamente doctos, es decir, doctos, que significa que sabemos, que conocemos, tenemos la inteligencia suficiente y a lo mejor este estar tan alejado de esa locura que es Buenos Aires nos abre un poco más la cabeza para entender de que hay que hacer las cosas de una manera distinta porque así como íbamos a la desintegración nacional. Bueno, desde varios ámbitos estamos trabajando para tomar esa posta y para generar un proceso desde el 26 de mayo en adelante en Córdoba
que esté pensando inteligentemente estos problemas, le esté poniendo contenido al Decálogo de Mayo, esté planteando propuestas concretas y logremos contribuir desde Córdoba a cambiar esta realidad. Sí, porque si no es tan solo una foto, es tan solo una foto, Gastón. Totalmente, pero si esa foto y ese decálogo funcionan como estructurador para la política y para el empresariado y para otros sectores, bueno, la aprovechemos y nos encarguemos de poner el contenido. Por ejemplo, es claro que si tuviéramos que elegir nosotros el decálogo, seguramente en Córdoba no se nos hubiera escapado la educación, que no está explícitamente en ningún lado, la cuestión social, la cuestión productiva, pero si el decálogo que logra alinear a la política y al empresariado es el que planteó el presidente, bueno, pongamos la educación dentro de todo lo referido a lo laboral, pongamos lo social también ahí, pongamos lo productivo en el punto 10, es decir, nos aseguremos que lo que queremos que esté en ese decálogo entre en el contenido de un decálogo que no lo planteamos nosotros, lo planteó el presidente, pero que si sirve como estructurador lo aprovechemos y le demos contenido. Y tratemos entonces de que las políticas que terminen surgiendo de ahí sean liberales en la tradición argentina y no anarcocapitalistas, destruyendo el Estado y desregulando completamente mercados que requieren cierta regulación. Es lo contrario de lo que va a plantear Milei ahora en su libro, donde dice que no existen los fallos de mercado. Bueno, se chocó con un fallo de mercado con las prepagas, porque el sector de la salud funciona de una manera distinta, porque es más difícil que haya competencia y que te puedas cambiar de tu financiador de obra social que cambiar de proveedor de televisión por streaming. Claramente son dos cosas totalmente distintas. Claro, y el tema está en que, fíjate, estas charlas que las estamos teniendo ahora en público para toda la gente de Córdoba, el mundo, la hemos tenido en privado tantos años hace que estamos hablando de estas cosas. Y nosotros decimos, sí se pudiera hacer, sí se puede. Bueno, yo creo que ahora se puede hacer. Por lo menos, ya que pasa este tren y para en Córdoba el 25 de mayo, lo aprovechemos. Por lo menos vale el esfuerzo. Y generemos una agenda propia, que ya no es hacerle el juego a Milei, ni firmar un cheque en blanco, ni nada por el estilo. Tomemos esa agenda, le pongamos contenido, contribuiremos a que el gobierno le vaya bien, pero marcaremos de alguna manera el rumbo de lo que creemos sobre el país cuando nos ponemos a discutir en ámbitos académicos, empresarios, incluso sindicales, para encontrar los puntos de coincidencia que nos permitan salir de esta situación. En ese sentido, si todo esto llega a arrancar el 25 de mayo, creo que también va a contribuir a cambiar, a mejorar un poco las expectativas de una sociedad muy golpeada. De la misma manera que si termina saliendo la ley de bases y puntos de partida, porque va a mostrar cómo funciona virtuosamente una democracia donde hay que ir al Congreso y hay que discutir y hay que llevar la voz ahí para discutir, para convencer. Creo que eso también va a dar, va a generar una mejora de expectativas. Y que además da seguridad jurídica, porque totalmente. Gobernar por decreto, viene después otro presidente que no le gustó y de un plumazo anula todo. Bueno, podríamos seguir hablando toda la noche. Gracias, Gastón. Gracias, Gustavo.